voy a organizar esta conferencia titulada Didácticas y mediaciones para la formación docente y el pensamiento crítico, haciendo una breve referencia a los conceptos de formación y de pensamiento crítico, centrándome en un segundo momento en los tres sentidos que el concepto de inclusión ha tenido. Voy a seguir allí una propuesta de la pedagoga Flavia Perigi, postulada en un texto que se llama Lo mismo no es lo común. En cada uno de los tres momentos de ese sentido que ha organizado los sistemas formativos en torno a la inclusión, voy a detenerme en los principios que organizaron el sistema formador en su regulación a través de algunas políticas educativas, en el modelo pedagógico de la formación que estuvo implicado en cada uno de esos momentos y en algunos debates académicos, o sea, cómo cada uno de esos sentidos ha sido objeto de múltiples críticas. Por último, me propongo volver sobre el fantasma que viene recorriendo nuestro encuentro. ¿Hay un modelo pedagógico apropiado en nuestra época o estamos condenados a perecer a la fuerza irrefrenable del leviatán? Esto es, a la preeminencia del consumo en tanto eje organizador de las subjetividades y las identidades que tornan superfluos los sistemas formativos. La respuesta que voy a proponer a esta pregunta es, por supuesto, provisoria y aspira a inscribirse en la multiplicidad de interpretaciones que hemos escuchado en estos días y a conformar de este modo lo posible que desde el pensamiento de Piaget y de ese físico argentino que tanto contribuyó al pensamiento universitario, Rolando García, lo posible, decían Piaget y García, no puede residir en lo real como tal, sino en la multiplicación de esquemas interpretativos, en la coordinación de ideas originales que inserte lo existente en una perspectiva superadora. Celebro desde este punto de vista este ejercicio de escucha de los múltiples esquemas interpretativos. Y no celebro tanto por el trabajo que nos queda por delante y la cara de exactos que tenemos varios de nosotros, pero sí lo vivo con alegría, la tarea artesanal y de largo aliento que nos queda por delante, la coordinación de estos esquemas interpretativos. Comencemos por el concepto de formación. ¿Por qué hablamos de formación docente y no de instrucción, capacitación o educación docente? Voy a hacer referencia a dos tradiciones, a la tradición francesa y a la tradición alemana. Disculpen el esquematismo brutal al que voy a recurrir para hacer esto en los tiempos con los que contamos. Desde la tradición francesa, Bernard Charlot se pregunta en su texto la relación con el saber, formación de maestros, profesores, educación y globalización. ¿Se puede considerar que la docencia es una profesión? La respuesta de Charlot no es taxativa, y lo interesante del asunto es comprender sus razones. Formar, dice Charlot, no es transmitir en el sentido de hacer que se aprendan saberes terminados. Es, por medio de los saberes, humanizar, socializar y ayudar a un sujeto singular a realizarse. Enseñar y formar son dos términos que aparecieron en francés a fines del siglo XII. Enseñar deriva de insignare, señalar. Formar deriva de formare, dar forma. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX y aún hoy, el término de formación en Francia remite a la formación profesional, entendida como la capacidad de adaptación y la eficacia en la tarea.
Charlotte nos advierte del riesgo de la reducción de la formación a la formación profesional. Si el profesor se deja ganar por la pedagogía sin riesgo de la acumulación de saberes terminados, construidos y estables, no hay formación. Desde la tradición alemana de la Bildung, podemos pensar que formar es construir una subjetividad. Es un pasaje desde una condición de heteronomía a una de autonomía, a la que solo se accede tras haber asumido en forma libre y voluntaria las huellas o marcas del proceso formativo, lo que hace posible una forma específica de pensamiento que se expresa en un estilo determinado de comportamiento cognitivo y vincular. Aquí la noción relevante es la de marca, la huella, lo que da forma. Lo que estamos discutiendo cuando discutimos la formación, y particularmente la formación docente, es precisamente las marcas, las huellas que las instituciones formadoras imprimirán en los formadores, en los profesores y en los maestros. Si se me permite la metáfora, discutimos cuáles son las piedras basales sobre las que se construirá la catedral. Respecto del pensamiento crítico, hemos dicho aquí varias cosas que yo comparto y celebro. Quiero proponer además que el pensamiento crítico es aquel que se interroga a sí mismo sobre las condiciones sociales que lo hacen posible, que reconoce el compromiso ético o la presencia de valores no epistémicos en las preguntas y los problemas que se formulan, pero que no renuncia a la objetividad, sino que la concibe como un proceso, una conquista a alcanzar en la investigación de un modo intersubjetivo, a través de idas y venidas entre grupos de la comunidad académica. De ahí que las explicaciones críticas de las humanidades y las ciencias sociales hayan puesto la pregunta por el lugar del otro, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de los aborígenes, de los marginalizados, de los pobres, de los negros, de las personas con discapacidades, de los inmigrantes, de los desplazados, de los excombatientes, de los niños y las niñas, de los adolescentes y jóvenes, de los ancianos, de las cosmovisiones y finalmente, como en la apertura de esta escuela, como estuvo presente en la conferencia de apertura de esta escuela, finalmente por la vida en el planeta. En el ejercicio de la mediación que hacemos los docentes en vistas a la formación de las generaciones futuras, la idea de inclusión constituye un núcleo central en cuyos cambios de sentido el pensamiento crítico ha tenido particular relevancia. La pedagoga argentina Flavia Berterichis señala 3 significados que el concepto de inclusión ha tenido en América Latina. El primero, en la constitución de los sistemas educativos nacionales, es el del acceso material a las instituciones educativas. La idea organizadora de este primer sentido es la de todos en la escuela, que todos puedan acceder a la escuela tomando como modelo de referencia la escuela graduada con clases homogéneas de edad. ¿Quiénes son todos? En la constitución de los sistemas educativos latinoamericanos, la población criolla, los migrantes, en ese momento recientes de la periferia europea, y en último término, los descendientes sobrevivientes de las poblaciones nativas que preservaron más las formas tradicionales de vida y las lenguas originales. El español se impuso como lengua oficial y el aula graduada, adecuada a la vida urbana, se impuso y se llevó a todos los ámbitos, incluido el rural, como modelo institucional orientado a promover la formación de la ciudadanía política. Todos en la escuela significó a la vez la misma escuela, la escuela de aulas graduadas, cuyo formato se expandió mundialmente a partir de mediados del siglo XIX.
En términos de políticas educativas, se destacan las leyes de obligatoriedad escolar, la gratuidad y la expansión continua de la red de escuelas. Esas dos políticas. Hacia mediados del siglo XX, el quienes se expande en algunos países de América Latina, como Argentina, por la relevancia que comienza a adquirir la migración latinoamericana. El modelo pedagógico de la formación docente en ese primer momento es el del normalismo. De este modelo, que fue objeto de tantas críticas, Juan Carlos Tedesco, y lo menciono en memoria, ya que en estos días hizo justo un año de su fallecimiento, decía: del normalismo aprendí no solo los contenidos de la didáctica y la pedagogía dominantes en ese periodo, sino los valores más profundos de las escuelas normalistas, el esfuerzo como base para superar las dificultades, la autoridad tanto en el comportamiento privado como público, la responsabilidad frente a los resultados de las acciones, el respeto a la diversidad de ideas políticas, valores religiosos o pautas culturales, junto con un fuerte sentido nacional como base del proceso de integración y cohesión de las distintas corrientes migratorias que integraban nuestra población. De este primer significado, los supuestos sobre los cuales se consolidó el sistema formativo fueron la igualdad de oportunidades de acceso a escuelas homogéneas garantiza la inclusión. Entiéndase, la inclusión en una sociedad nacional de un país capitalista, periférico y dependiente. 2. Existen desigualdades naturales de talento. Esto fue muy importante en la concepción de este modelo formativo. La creencia de sentido común en las desigualdades naturales de talento es un pilar del modelo formativo. Recordemos que también es así para el pensamiento de Durkheim y que la educación moral, que fue una piedra basal del pensamiento pedagógico francés, asume este supuesto. 3. La trayectoria escolar depende del mérito, no de la condición social de origen. Se va construyendo así una expectativa de movilidad social ascendente a través de la educación. Segundo significado de la inclusión: todos aprendiendo lo mismo. La constatación del condicionamiento social, económico de los aprendizajes, la explicación sociológica en torno al reproductivismo dio lugar a este segundo sentido de la inclusión, el de todos aprendiendo lo mismo. Lo que Bourdieu enfatiza ya a fines de los años 60 es que hay disposiciones exteriores a las disciplinas escolares que condicionan el aprendizaje, sin ser producto de él. Los hábitos, dice Bourdieu, constituyen esos prerequisitos que la escuela no enseña de modo explícito, pero son exigidos por las prácticas escolares y se constituyen de modo muy diferente según la posición social de origen de los estudiantes. ¿De qué principios fundantes de la igualdad de la escuela se distancia esta explicación? De aquel que atrasa una equivalencia entre méritos y resultados. No hay esa equivalencia entre méritos y resultados. Esa equivalencia entre méritos y resultados se establecía en el modelo normalista en función de la igualdad de acceso, es decir, una vez que la educación había dejado de ser pensada como un privilegio hereditario de los poderosos y pasaba a concebirse como un derecho o deber constitucional. ¿Qué otro principio de igualación pone en crisis esta explicación? Orada las bases de una concepción naturalista de las desigualdades. No existen desigualdades de talento. Lo que existe son desigualdades en la socialización primaria y secundaria. En condiciones y contextos sociales específicos se construyen los hábitos y las subjetividades. Esta crítica
apunta a señalar que la escuela requiere capacidades de aprender que no han sido incorporadas por los sectores marginalizados. La correspondencia, decía Bourdieu, entre los hábitos de los docentes y de los niños provenientes de posiciones sociales favorecidas opera en que los docentes no se ocupen del desarrollo de esas capacidades por parte de los niños que están en la base de la pirámide social. La indiferencia a las diferencias como reproductora de la desigualdad. La explicación de la sociología crítica, centrada en los conceptos de hábitos y de capital cultural de los docentes, apuntaba al ejercicio de la mediación por parte de los docentes. Sin embargo, la recepción de la sociología crítica apuntó a la institución escuela. Y aquí podemos localizar uno de los riesgos del pensamiento crítico: tirar el agua sucia con el niño adentro, no separar la paja del trigo, no reconocer qué de la tradición del normalismo ameritaba conservarse y cuál era el sentido de la transformación buscada, el ejercicio de la mediación, no atacar a la escuela. El contexto en el que se formuló la tesis reproductivista es relevante. Se trata del principio del fin de los estados benefactores, de los estados populares, de los estados al cual habían accedido por vía democrática los sectores medios y los sectores obreros. Esos estados que cimentaron el lazo social en torno a un proyecto colectivo de desarrollo y a través de un conjunto de dispositivos institucionales, la escuela entre otros, que implicaban a la nación como una clase homogénea de riesgos. El cambio del carácter social del Estado, y esto es muy importante, el Estado tiene un carácter social, porque no podemos después decir que todo el Estado no sirve. Significó un pasaje de modos de gestión individual de los riesgos de la existencia, o sea, un pasaje a modos de gestión individual de los riesgos de la existencia desde un modelo en que asumía que los riesgos eran colectivos. 2. Una modificación en el modo de construcción del lazo social en las instituciones. Vale decir, un cambio decisivo en el carácter del proyecto colectivo, en la concepción de lo común, en el que las competencias se impusieron sobre la solidaridad y la cooperación y se tornó predominante una lógica de la acción orientada al acceso de niveles de consumo diferentes. Por decirlo en otros términos, de acuerdo a su posición en la estructura social, las familias buscan la diferenciación, no la igualación, a partir de múltiples estrategias, de las cuales la educación es una. Buscan que sus hijos asistan a aquellas escuelas que les permiten mantener o incrementar su posición en la estructura social. El planteo reproductivista da lugar a la formulación de dos problemas. ¿Las escuelas son efectivamente homogéneas? 2. ¿Cómo desarrollar la capacidad de aprender de todos los estudiantes, más allá de los herederos, no solo de los herederos? El segundo sentido de la inclusión se concreta en este contexto. Se trata de que todos aprendan lo mismo. La inclusión es concebida en términos de aprendizajes, de proponer como horizonte de la inclusión la igualdad de resultados educativos y la ruptura del condicionamiento social de los logros. La discusión en los años 80 en América Latina se extiende y generaliza en torno al fracaso escolar. En términos de políticas educativas, las políticas compensatorias sostuvieron la tesis de que para que todos aprendan lo mismo, las oportunidades debían ser diferentes, no solo desde el punto de vista material,
de las condiciones y la provisión de recursos en las escuelas, sino también desde el punto de vista pedagógico-didáctico. Entendámonos bien, esto no significó que efectivamente se hayan revertido las brechas materiales entre las escuelas, ni que se haya alcanzado una modificación sustancial de las prácticas de enseñanza. ¿Qué hicieron las políticas compensatorias de índole material? Apuntaron a una oferta educativa en calidad y no solo a garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a la escuela. ¿Cuál fue el supuesto? Que a iguales condiciones materiales de la escuela y laborales de los docentes, independientemente del contexto social en el que estuvieran localizadas, igual acceso se iba a ocurrir a iguales condiciones, igual acceso al saber de los estudiantes. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la desocupación y la exclusión durante la década del 90 en América Latina se produce al mismo tiempo que la educación prolongaba la tendencia inclusiva, la tendencia al aumento de las tasas de escolarización, el primer sentido de la inclusión, en todos los niveles. Mientras el mercado excluía, lo que implicó la pérdida por parte de los trabajadores de todos los beneficios ligados al empleo escolar, la red escolar operó como un ámbito de contención y absorción de funciones no inherentes a las prácticas escolares. Comedores escolares que albergaron a familias, recreación fuera del ámbito escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Me quiero detener un momento en el debate sobre la educabilidad de inicios de los años 2000. Se trató de un debate en la relación entre educación y equidad en el que se opusieron fundamentalmente dos posiciones. La primera, la de los organismos internacionales de crédito que someten a nuestros países, la del Banco Mundial. La educación, fíjense, el encanto de la serpiente. La educación concebida como condición indispensable para el logro de una sociedad más equitativa, ya que es la educación la que condiciona el acceso al mercado de trabajo y es a través de ella que se hace posible la participación y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué se contrapuso a la tesis esta? Se contrapuso la tesis de la equidad, la igualdad social, como condición indispensable para la educación. Es necesario un mínimo de equidad, decían Federico, Tenti, Néstor López y muchos otros. Es necesario un mínimo de equidad e integración social para poder educar. El concepto de educabilidad apunta precisamente a identificar cuáles son las condiciones sociales mínimas que permiten que los niños y adolescentes cuenten con los recursos, predisposiciones y representaciones para que el proceso educativo pueda ocurrir. La idea central es que todo niño nace potencialmente educable, pero que el contexto social opera en muchos casos como obstáculo que impide el desarrollo de esa potencialidad. La desnutrición, sin duda, sin duda. En términos de políticas educativas ligadas a la compensación material, es necesario mencionar un tipo de políticas en las que quiero que atiendan a la base conceptual, la transferencia condicionada de ingresos, como, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en el caso argentino, la bolsa escolar en Brasil, el plan Juanito, creo, en Perú o en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de políticas o de programas que se vienen llevando a cabo bajo distintos nombres en América Latina y que se proponen equiparar los beneficios sociales de los asalariados formales con los provenientes del sector informal o los desocupados, la mayoría de los trabajadores latinoamericanos. El condicionamiento de esta transferencia de ingresos a las familias o a los jefes de familias es la asistencia escolar por parte de los hijos menores de edad o de los jóvenes que no hayan finalizado la escolarización
obligatoria. También hay condicionamientos referidos a la salud, como tener el régimen de vacunación, etc. En este sentido, son esfuerzos indispensables en el contexto latinoamericano que vienen aportando un proceso de articulación creciente entre agencias estatales blandas, como las del desarrollo social, salud y educación. Sin embargo, las investigaciones muestran que no hay desde el diseño de las políticas de transferencias condicionadas de ingreso un eje centrado en la cuestión pedagógica orientado a la reinserción escolar de la población beneficiaria de esas asignaciones, como si no se tuviera en cuenta que la escuela los excluyó, que el ejercicio de la mediación no funcionó. Es por esto que, aún siendo indispensables, las transferencias condicionadas de ingreso resultan cada vez más insuficientes desde el segundo sentido de la inclusión considerado aquí: lograr que todos aprendan lo mismo. Las políticas compensatorias de carácter pedagógico-didáctico se organizaron en torno a los conceptos de individualización y diferenciación. Frente a la indiferencia a las diferencias, vos no podés aprender, sentate atrás, pero yo voy a seguir con estos que están acá adelante. La individualización refiere al conocimiento por parte de la escuela de la historia personal, del origen social de los alumnos, en tanto factores decisivos de la relación de cada alumno con el saber. El relato de Cindy a su maestra Eloísa en el panel de ayer es una ilustración más que elocuente de la comprensión por parte de Eloísa del concepto de individualización. La diferenciación pedagógica, por su parte del supuesto de que para lograr que todos aprendan lo mismo, es necesario hacer cosas diferentes. Esto plantea el nivel de diferenciación. La modificación es a nivel del formato escolar y de la estructura curricular de la escuela común y de la escuela y de las modalidades. Es a nivel de las situaciones y las modalidades de enseñanza. Es a nivel de los contenidos y los objetivos. En este último caso, ¿es sostenible que todos aprendan lo mismo? Los debates en torno a la diferenciación pedagógica llevaron, en términos de reforma o de políticas educativas, a cambios en la organización académica, fundamentalmente en el nivel secundario, que derivaron en la diferenciación del ciclo básico y el orientado, y cambios curriculares, que buscaron establecer los irrenunciables: el piso común a lograr por todos los estudiantes. Por ejemplo, en los diseños curriculares de nivel secundario, los núcleos de aprendizaje prioritarios se definen como saberes indispensables. Se trata de modos de pensar o actuar fundamentalmente en términos de igualdad y equidad. Saberes relevantes para comprender y situarse ante los problemas contemporáneos. Y saberes condicionantes que permiten la adquisición de otros aprendizajes. Es el modelo de expansión, es el momento de expansión del modelo pedagógico técnico academicista con el peso de la tendencia aplicacionista en las capacitaciones que orientan la formación docente continua. La diferenciación pedagógica dio lugar también a una nueva generación de políticas educativas que responde al problema de la baja tasa de egreso, de la amputación de las trayectorias educativas, de la modalidad común. Por ejemplo, el enorme desgranamiento de la matrícula entre los 15 y 17 años, el bajo nivel de egreso del nivel secundario, que ya es obligatorio en todos los países de América Latina. En el caso argentino, el Plan Fines 2 es un exponente de esta política educativa de nueva generación. De acuerdo, sin embargo,
siempre a las investigaciones evaluativas en curso que venimos realizando, podemos identificar algunas cuestiones claves de este plan. Primero, el corrimiento de la modalidad común y la inscripción del plan en la modalidad de jóvenes y adultos. La escuela común no puede sostener las trayectorias educativas de nuestros jóvenes. No pueden terminar en la escuela común. Dejan la escuela común y tuvimos que desplazarnos a jóvenes y adultos. La adaptación y consideración en la currícula de aquellos que los adultos aprenden por fuera de la educación formal. La articulación en tres áreas. La articulación entre el Ministerio de Organización y organizaciones sociales. Por primera vez pusimos escuelas en otros espacios institucionales, sindicatos, cooperativas, bibliotecas populares, en cuyas sedes ocurre la formación. Estas sedes se ubican en barrios, en contextos. A diferencia de Colombia, nosotros tenemos todos los pobres metidos en la ciudad. No tenemos campo, los trajimos a todos y tenemos una enorme periferia urbana. Por eso se ubican en barrios en los que no llega la escuela estatal. Los tiempos en que se cursa son muchos menores que los de la educación común, 3 días a la semana. Los docentes del plan provienen en su mayoría de la educación común y manifiestan la necesidad de ser formados en la educación de jóvenes y adultos. El plan Fines 2 se sostiene casi sin recursos didácticos. Escribían en el piso. La mayoría de los recursos didácticos se comparten entre profesores y alumnos vía el WhatsApp de los teléfonos celulares. Tercer significado de la inclusión. Todos aprendiendo lo común. El debate en torno a la diferenciación pedagógica, las reformas curriculares orientadas al establecimiento de núcleos de aprendizaje prioritarios, la emergencia de nuevas formas de escolarización, fundamentalmente a nivel secundario de la escuela media, que favorecen la terminalidad, nos conducen a este tercer significado de la inclusión. Todos aprendiendo lo común. La inclusión supone resignar la igualdad de aprendizajes y logros educativos. Nuestra hipótesis es que sí. No así la mejora en los aprendizajes de cada estudiante, considerando su punto de partida, la ampliación de su capacidad de pensamiento y acción, tomando en cuenta su punto de partida, sus tiempos y su contexto. Sin duda, las implicancias de esta perspectiva son importantes, tanto en la concepción de la calidad educativa como en su medición, ya que en los evaluativos nacionales e internacionales de evaluación de la calidad se restringen a la población escolarizada, son estandarizados y son precisamente los límites que conforman la inclusión. La solidaridad es una relación entre iguales y la diversidad que tiende a cruzar estos límites. El concepto moderno de ciudadanía apunta a resolver la tensión entre solidaridad y diversidad a partir de una abstracción de las diferencias. La mencionada indiferencia a las diferencias. No me importa de dónde vos vengas, pero ese no me importa hace que yo me comporte de una manera en que no te puedo integrar. La mencionada indiferencia a las diferencias y de una igualación legal, el famoso principio de todos somos iguales ante la ley, aunque no haya ninguna evidencia empírica que dé prueba de ello. En este sentido, es importante destacar que la ciudadanía no es un concepto étnico, de sangre o territorial, es una idea político abstracta que concierne a la igualdad legal de derechos y obligaciones sociales y políticas para quienes habitan en un Estado nacional. Pero
La ciudadanía no es solo una idea abstracta. Para la mayoría de nosotros es algo que no elegimos y que deviene de la historia, las experiencias y los sufrimientos compartidos. Ambos aspectos de la ciudadanía implican la noción de mutua obligación o de obligación recíproca. Las políticas inclusivas se orientan en favor de la solidaridad, enfatizan lo común, pero requieren de una mediación de los docentes que trabaje, que se haga cargo de las diferencias, que las reconozca para traspasar los límites que el concepto de diversidad impone. En materia educativa, el desafío que plantea para la educación inclusiva el debate en torno a la diversidad consiste concretamente en que los descendientes de las poblaciones nativas, los negros, los migrantes limítrofes, las niñas, etc., formen parte de nosotros, aun cuando sostengan una perspectiva diferente sobre su formación y aun cuando el Estado tenga que formar docentes en las lenguas nativas presentes y vivas en el territorio. En la medida en que esta incorporación a nosotros no ocurre, se producen formas subalternas, subordinadas o intermitentes de inclusión. A modo de conclusión, y en función de muchas de las contribuciones de quienes participamos en las conferencias, paneles y mesas de esta escuela, podríamos proponer que los desafíos del modelo pedagógico de la formación docente en este clima de época en las que nuestros conocimientos condicionan nuestras posibilidades de uso y apropiación de las redes informáticas, refieren a la posibilidad de articular en el proceso de enseñanza la transmisión con la prioridad del aprender, como lo proponen Boyet, Otavi y Leis en su libro Transmitir y Aprender. Recopilando lo dicho hasta aquí y de manera muy esquemática, se puede historizar el pensamiento pedagógico como el pasaje de un modelo centrado en la transmisión a uno centrado en el aprendizaje. La necesidad de las sociedades humanas de que las generaciones nuevas preserven los componentes estabilizadores de la cultura puso en primer plano la transmisión de lo común, la inscripción activa en nosotros desde las sociedades tradicionales. La disolución en los años 70 de visiones holísticas de la sociedad y su reemplazo por visiones conflictualistas dio lugar a un individualismo metodológico centrado en el plano pedagógico en las actividades de aprendizaje del alumno. El aprendizaje deja de concebirse exclusivamente como aprehensión en sentido psicológico, captar las formas sin afirmar ni negar o mera repetición de formas y sus contenidos. En términos pedagógicos, el aprendizaje referencia la posibilidad de consolidación, pero también de comprensión, de descubrimiento y de transformación. Desde este enfoque, el Estado y la subjetivación ciudadana pierden relevancia en favor de las estrategias de los actores para el desempeño y el posicionamiento en el mercado laboral de la denominada sociedad del conocimiento. Las carencias, particularmente en el plano de la ciudadanización, del enfoque por competencias centrado en el aprender, condujeron a un redescubrimiento de la transmisión como componente indispensable del pensamiento pedagógico. La necesaria articulación entre transmitir y aprender requiere, por un lado, reconceptualizar lo común desde una perspectiva dinámica e histórica, y por otro, concebir las competencias o las capacidades no como atributos cuantificables y medibles de los sujetos, sino como procesos ligados al desarrollo personal y cognitivo. La pedagogía puede concebirse como el estudio y el pensamiento sobre los modos de potenciar y complejizar tanto los procesos de la transmisión como los procesos del enseñar y el aprender. Se trata de construir a la vez sujetos humanos conscientes y críticos, pero también sabios y competentes. La transmisión cultural de una generación a la siguiente
ejercida en instituciones formadoras públicas y mediadas por un cuerpo de docentes concebidos como funcionarios que apuntan a la formación ciudadana, requiere entender al currículum como una síntesis político-técnica de visiones distintas, que toma en cuenta la diversidad de las sociedades nacionales, pero que promueve un universalismo genuinamente incluyente de credos, afiliaciones e intereses distintos. En la actividad docente, la transmisión requiere el pasaje desde una perspectiva del respeto a la diversidad, entendida como la primacía de las diferencias identitarias, que se transforma en un método de gestión de las desigualdades, la indiferencia a las diferencias, a una perspectiva del reconocimiento transformativo, como lo propone Nancy Fraser, de esas diferencias. El reconocimiento transformativo resulta inherente al proceso constitutivo de un nosotros y favorece las afinidades, el lazo social, la solidaridad, en lugar de concebirlas como un obstáculo. Esta perspectiva acentúa el componente conflictual, y quiero poner mucho énfasis en esto por las diferencias culturales entre los países de América Latina. Acentúa el componente conflictual de la actividad docente. Se distancia de una lectura banal del enfoque intercultural que se ampara en el respeto, el consenso y la armonía, pero impide pensar la actividad conjunta en su duración al asumir como rasgos culturales los silencios y la pasividad. Las investigaciones cuyo objeto es el análisis de la actividad docente situada con vistas a la formación y que se interrogan por la potencialidad de distintos dispositivos para la promoción de la reflexividad docente, aportan en este punto un conocimiento sustancial. Las conceptualizaciones que organizan la actividad de los docentes acerca de las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes determinadas, esas conceptualizaciones, es indispensable conocerlas a los efectos de incidir formativamente en la formación de los docentes. Esto es, el aporte más importante de la investigación al problema de la decisión entre la teoría y la práctica en la formación inicial y servicio es que sin análisis de la actividad por parte de los formadores de docentes, sin conocer las conceptualizaciones que organizan dicha actividad, o sea, sin conocer la perspectiva de los docentes que lleva adelante de la actividad, no hay reflexividad, vale decir, no hay pensamiento crítico. La reflexividad sobre la propia actividad es un proceso colectivo, no individual como lo pensó John. Y la construcción de condiciones que hagan posible la reflexividad de los docentes sobre las situaciones profesionales que enfrentan, tanto en su dimensión epistémica como pragmática y relacional, es una responsabilidad de los formadores y de las instituciones formadoras. En la medida en que el horizonte de la inclusión es el desarrollo personal y cognitivo, la transmisión es imprescindible del aprender. De lo que se trata es de lograr un equilibrio entre la actividad docente, entre el carácter conflictivo inherente al desarrollo de una actividad extendida en el tiempo, como la escolar, y el carácter frágil de la formación humana. En esta tensión resulta preeminente lo vincular y la construcción del lazo social, que tiene como marco la comunidad histórico-político de referencia, sin que ello suponga abandonar el objetivo del dominio por parte de los estudiantes de todos los saberes considerados básicos y prioritarios. Para terminar, quiero insistir en por qué la prioridad está en la construcción del lazo social. Como dice Pierre Castré, el referente
de la didáctica profesional, el desarrollo en los humanos es algo frágil. Una cosa mínima, un fracaso momentáneo, un señalamiento desubicado pueden detenerlo durante un tiempo difícil de detectar. Muchas gracias. A la profesora Ana Pereira, muy amable por sus reflexiones, mirada histórica y ubicación contextual del problema. Vamos a hacer el ejercicio ahora de escuchar la lectura de esta perspectiva desde la mirada, desde la voz de la doctora Dalila Andrade Oliveira. La profesora Dalila Andrade Oliveira es profesora titular de la Facultad de Educación del programa Postgradual de Educación, la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, trabajando en políticas públicas y el Estado. Tiene maestría en educación, doctorado en educación por la Universidad de Sao Paulo y postdoctorado por la Universidad del Estado de la Universidad de Río de Janeiro. Profesora Dalila Andrade, la escuchamos respecto a la conferencia que nos precedió. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Bueno, el primero que quería comentar es que fue una clase magisterial, de hecho, comprendo que aprendemos mucho con esta exposición de la compañera Ana Pereira y que se suma también, mientras yo lo escuchaba, pensaba cómo esta semana de intensos trabajos vamos sumando pedazos, ¿no? Vamos sumando las construcciones que cada uno pone ahí una piedra y al final, de hecho, podemos salir de aquí con algunas síntesis que nos ayudan a perseguir algunos de los objetivos que me parece que desde el principio de esta propuesta de Claxo, de reunir a los becarios en una escuela de posgrado para reflexionar sobre determinados temas desde la realidad latinoamericana, vamos a construir. En este sentido, felicitaciones, Ana, fue de hecho muy buena la conferencia. Yo quería apenas señalar uno o dos aspectos que me parece que son muy importantes que sigamos pensando. Uno es que el vacío teórico que yo señalaba en el primer día de nuestro encuentro aquí parece muy presente cuando tomamos como proceso esa lectura que hizo Ana a partir, sobre todo, de un trabajo de la compañera Flavia Terich, ¿no? Para pensar los procesos de América Latina y que de alguna manera seguimos con referencias muy eurocéntricas. Estamos hablando del pensamiento crítico social latinoamericano. Yo cuando estoy en mis clases con mis doctorandos, estamos trabajando a Mariátegui, sobre todo el ensayo del problema del indio, de la educación pública, y mis alumnos muchas veces dicen, pero eso es el más auténtico pensamiento decolonial. Y yo les digo, pero eso fue escrito hace 100 años atrás, pero en cada época estamos capacitados a compreender las cosas a partir de nuestros contextos. En aquel momento no era posible pensar desde esta perspectiva, aún tengamos que beber mucho en esos teóricos como Mariátegui para pensar este momento. Entonces, ayer comentaba con algunos de los becarios, compañeros becarios, que después del curso salimos a conversar, de cómo seguimos sendo colonizados por PISA, por estas evaluaciones, por esta dimensión de que todos tienen que aprender el mismo, que todos tienen que aprender el común, que aún Ana esté hablando de los programas
de Argentina, y sabemos nosotros que Argentina tiene un sistema educativo mucho más desarrollado que todos nosotros, que todos los países, en términos de un sistema mucho más igualitario, que se alcanzó en estos patamares, algo más igualitario que nosotros, como seguimos siendo colonizados por estos mismos valores. Entonces, en este sentido, quería decir que estas potencialidades que trajo Ana en esta mañana, por ejemplo, de demostrar esto que yo decía el primer día del vacío teórico, basado en Adriana Poigros, de cómo nosotros hicimos la crítica desde las instituciones, como decía Jubé, primero culpamos mucho las instituciones, después culpamos a los sujetos, y nos llegamos a un término común que sería mirar desde nuestra realidad. Pero me parece que estamos en este camino y que planteos como los de Ana nos ayudan mucho a comprender lo que estamos viviendo. Pero el peso que tiene las evaluaciones en la definición de los currículos, en la definición de qué es que nos integra socialmente. Cuando exponía Ana sobre la segunda dimensión de la política inclusiva, y yo me acordaba aquí de un texto también de una compañera de Argentina, Bonetti, que nos trae una excelente análisis sobre las diferentes políticas de inclusión durante los gobiernos neoliberales y durante los gobiernos progresistas, que hay ahí un cambio en esta orientación de la inclusión. Yo pensaba cómo trabajar estas políticas inclusivas que son de la segunda generación, pensando ahí en esta contribución de Bonet, cómo trabajar estas orientaciones hacia la solidaridad con temas que no son temas fáciles en nuestros países, que son temas muy conflictivos. Por ejemplo, la ley de cotas para negros en las universidades públicas de Brasil. No fue algo así que se conquistó basado en un sentimiento común de solidaridad, hay que ahí sí, ahora es la vez de darnos plazas a estos que estuvieron afuera. No, fueron los negros que se organizaron, que combatieron, que por 13 años lucharon día tras día para obtener esta ley, que es una ley que ahora es una ley para 10 años y que al final se expira, y que aún dentro de las universidades siguen luchando día tras día para tener su lugar, porque no basta tener la ley, no basta tener el acceso, senão vamos a reproducir lo que mostraba Ana en las diferentes fases, vamos a reproducir el fracaso otra vez porque los accedemos pero no los incluimos. El mismo con la educación camponesa, la educación campesina en Colombia, en Brasil, en Perú, que sabemos que tiene muchas dificultades de ser incluidas en este común, en este espacio hacia una solidaridad, hacia una integración, una cohesión que sea, pensando en Durkheim otra vez, que sea de hecho algo armónico. Entonces yo pensaba, después de más de una década de gobiernos progresistas en algunos de nuestros países, lo que miramos es que estos intentos de, por ejemplo, de incorporación de los negros, de cuotas para educación para los negros, de la educación indígena, de la educación para el campo, lo que tenemos es en muchos casos una reproducción del viejo proceso de a los pobres una escuela pobre. Les damos escuela, pero no es la misma escuela que tienen los que están mejor ubicados, no solo en la ciudad, sino en la estructura social. Bueno, son cuestiones que nos incita a pensar estas formas subalternas de inclusión que discutía Ana y que nos
necesita salir de aquí con algunas preguntas. Yo me puse aquí algunas para pensar desde mi realidad, pero que nos muestra también que son procesos políticos más amplios, ¿no? Son procesos políticos muy amplios y que nosotros no tenemos la condición de sintetizarlos y decirles, bueno, desde la formación docente es eso que tenemos que hacer, porque la formación docente solamente lo refleja, ¿no? Entonces, en realidad, estamos en momentos de cambios políticos muy fuertes en nuestra región y si queremos seguir pensando desde nuestra realidad, tenemos que llevar en cuenta todos esos saberes que se construyeron antes de nosotros y que todavía seguimos construyendo, y que en este sentido lo que nos aportó Ana en esta mañana es algo que se suma y que ciertamente seguiremos en debate. Muchas gracias.